Mis padres me abandonaron a los 7 años en un parque después de que nació mi hermanito, porque decidieron que 3 hijos eran demasiado caros. Así que mi familia adoptiva, los Delgado, me criaron, me amaron, y cuando los 2 fallecieron en un accidente de auto, heredé su cadena de restaurantes familiares valuada en $2 millones. Mis padres biológicos, a quienes no había visto en 22 años, de repente encontraron mi dirección y presentaron una demanda alegando que nunca renunciaron legalmente a sus derechos parentales y que merecían una compensación por su sufrimiento emocional. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez leyó su exigencia de $1 millón, exactamente la mitad de todo lo que los Delgado habían construido. Mi madre biológica se secó teatralmente unos ojos que ni siquiera estaban húmedos, mientras mi padre biológico ajustaba su traje barato, los 2 interpretando sus papeles practicados de padres desconsolados reunidos con su hija perdida. Yo permanecí perfectamente quieta en la mesa de la defensa, observándolos, con el rostro completamente inexpresivo. Mi abogado se inclinó hacia mí y me susurró con urgencia que necesitábamos preparar una estrategia de defensa, pero yo simplemente metí la mano en mi portafolio y saqué un sobre manila grueso, colocándolo deliberadamente sobre la mesa entre nosotros. El juez notó el movimiento entornando los ojos con interés. Lo que mis padres biológicos no sabían, lo que nadie en esa sala sabía excepto yo, era que había pasado los últimos 3 meses desde que recibí su demanda haciendo algo que ellos claramente jamás se tomaron la molestia de hacer, investigar de verdad. Los Delgado me enseñaron muchas cosas durante los 22 años que me criaron, pero quizá la lección más valiosa fue su enfoque meticuloso hacia la documentación. Cada recibo guardado, cada contrato archivado, cada fotografía fechada y etiquetada. Cuando heredé su imperio restaurantero, también heredé su sistema obsesivo de organización, incluyendo un archivador con llave en su oficina doméstica, que finalmente abrí hace 2 semanas. Dentro encontré papeles de adopción, documentos legales, y lo más importante, un informe de un investigador privado de 1995, el año en que me adoptaron. Al parecer, Carlos y Rosa Delgado querían entender exactamente qué tipo de personas abandonarían a una niña de 7 años en un parque público, y pagaron a alguien para averiguarlo. Lo que ese investigador descubrió habría sido información muy útil para mis padres biológicos antes de presentar su absurda demanda. El juez carraspeó, devolviéndome al momento presente. Mi madre biológica estaba testificando ahora, con la voz temblando de emoción fabricada mientras describía el dolor insoportable de haber perdido contacto conmigo. Habló de noches sin dormir y lágrimas interminables, pintando un cuadro de devoción maternal que habría sido conmovedor, si tuviera algo de parecido con la realidad. Mi padre biológico asentía con la cabeza, agregando sus propias exageraciones sobre cómo habían buscado por todas partes, cómo nunca habían dejado de esperar volver a reunirse con su preciosa hija. La actuación era casi impresionante, por su descaro al menos. Su abogado, un tipo elegante con el cabello perfectamente peinado y un reloj caro, presentó su caso con simpatía ensayada. Habló de derechos parentales, de lazos familiares que trascienden el tiempo y las circunstancias, del profundo trauma psicológico que mis padres biológicos habían sufrido por nuestra separación forzada. Lo hizo sonar como si hubieran sido víctimas de una terrible injusticia, en lugar de 2 personas que tomaron una decisión calculada para reducir gastos abandonando a uno de sus hijos. Recordé ese día en el parque con una claridad cristalina, aunque había pasado años tratando de olvidarlo. Mi madre me había empacado mi conejo de peluche favorito en una mochilita, junto con un cambio de ropa y un sándwich de mantequilla de maní. Mi padre nos llevó al parque Riverside, el grande, el que tenía el área de juegos y el estanque de patos, y me dijo que íbamos a jugar un juego especial. Escondidas lo llamó. Yo debía contar hasta 100 junto al roble grande mientras ellos se escondían, y luego tenía que buscarlos. Si no los encontraba, debía esperar junto al árbol y ellos regresarían eventualmente. Conté con cuidado, emocionada por el juego, mi voz llevándose por todo el parque vacío en esa mañana. Cuando terminé de contar y abrí los ojos, su coche ya no estaba en el estacionamiento. Esperé junto a ese árbol hasta que oscureció, hasta que un guardabosques me encontró temblando y llorando, abrazando mi conejo de peluche y mi mochila ya vacía. Me había comido el sándwich horas antes, y estaba demasiado asustada para alejarme del lugar donde mi padre me dijo que esperara. Los Delgado me recibieron inicialmente como niña en acogida, a través del sistema estatal, y cuando mis padres biológicos jamás se presentaron para reclamarme, a pesar de la amplia cobertura mediática del niña abandonada, Carlos y Rosa iniciaron el proceso de adopción. En aquel entonces tenían 3 restaurantes, pequeños locales familiares que servían auténtica comida mexicana en distintos barrios de la ciudad. Me trataron como si siempre hubiera sido suya, nunca haciéndome sentir una carga o una obligación.
Rosa me enseñó a hacer tamales desde cero, mientras Carlos me mostraba cómo llevar la contabilidad del restaurante. Pagaron mi educación, celebraron mis logros y me amaron sin condiciones durante 22 años, hasta que un conductor ebrio se pasó una luz roja y los arrebató de mi vida en un instante. El duelo fue devastador, agravado por el hecho de que habían puesto mi nombre como única heredera de todo lo que habían construido juntos. La cadena de restaurantes había crecido muchísimo con los años. Lo que comenzó como 3 establecimientos modestos se había expandido a 7 restaurantes de alta categoría, cada uno diseñado cuidadosamente para honrar la cultura mexicana tradicional y atraer a sensibilidades modernas. El negocio valía $2 millones según la tasación más reciente, y mis padres biológicos aparentemente querían exactamente la mitad de esa cantidad. Su abogado estaba ahora presentando documentos de dificultad financiera, alegando que mis padres biológicos habían sufrido problemas económicos durante los años supuestamente a causa del trauma de haberme perdido. Mostró al juez estados de cuenta y facturas médicas, pintando el retrato de gente trabajadora y sufrida que merecía compensación por su dolor. Convenientemente omitió mencionar que cada uno de esos problemas financieros era autoinfligido y fácilmente rastreable hasta sus propias malas decisiones. Mi abogado finalmente se puso de pie para iniciar nuestra defensa, pero yo le toqué el brazo suavemente, deteniéndolo. El juez me miró con las cejas levantadas cuando me levanté yo en su lugar, el sobre Manila ahora en mis manos. Mis padres biológicos intercambiaron miradas confundidas, mientras su abogado fruncía el ceño con preocupación. Caminé hacia el estrado con pasos firmes. Mi abogado me miraba confundido, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. El juez ajustó sus lentes y esperó. Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia adicional. El juez asintió. Proceda. Abrí el sobre Manila y saqué el primer documento. Era el informe del investigador privado que Carlos y Rosa Delgado habían contratado en 1995. Mis manos no temblaban. Había leído este documento 20 veces en las últimas 2 semanas. Este es un informe de investigación fechado en agosto de 1995, 3 meses después de que los Delgado iniciaran mi proceso de adopción. Le entregué una copia al juez y otra al abogado de mis padres biológicos. Vi cómo la expresión de mi madre biológica cambiaba de confianza a confusión. El juez comenzó a leer. Su rostro se mantuvo neutral durante los primeros párrafos, pero luego sus cejas se levantaron. Esto es perturbador. Sí, su señoría. El investigador descubrió que mis padres biológicos tienen un historial. Mi padre biológico se puso de pie. Esto es una invasión a nuestra privacidad. No tiene derecho. Siéntese, señor Morales, ordenó el juez con voz firme. Quiero escuchar esto. Respiré profundo. Era el momento que había estado esperando durante 3 meses. El informe documenta que en 1987, 8 años antes de abandonarme a mí, mis padres biológicos dejaron a una niña de 5 años en un supermercado en San Antonio, Texas. La niña, llamada Patricia, fue encontrada 3 horas después llorando en el estacionamiento. Mi madre biológica se puso pálida. Eso es mentira. Hay reportes policiales. Continué sin mirarla. Patricia fue puesta en custodia del Estado. Mis padres nunca volvieron a buscarla. El abogado de mis padres se levantó rápidamente. Su señoría, esto es irrelevante para el caso actual. Estamos hablando de... Es completamente relevante, interrumpí, porque hay más. Saqué otro documento del sobre. En 1991, 4 años antes de abandonarme, dejaron a un niño de 6 años en un parque de Dallas. Su nombre era Miguel. El reporte policial dice que el niño esperó durante 2 días antes de que alguien lo encontrara. 2 días. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los asistentes del tribunal habían dejado de escribir y me miraban fijamente. Mi padre biológico negaba con la cabeza. No, esto está sacado de contexto. Fueron situaciones diferentes. ¿Diferentes? Mi voz salió más fría de lo que pretendía. En 1987 tenían un hijo. En 1991 tenían 2. En 1995, cuando me abandonaron a mí, tenían 2 hijos. Siempre fue cuando el tercer hijo se volvía un problema económico. El juez levantó la mano. ¿Tiene documentación que respalde estas afirmaciones? Toda. Le entregué una carpeta gruesa. Reportes policiales, registros de servicios sociales, documentos del Estado. Todo está ahí. Mi abogado finalmente entendió lo que estaba haciendo y se puso de pie a mi lado. Su señoría, esta evidencia demuestra un patrón de comportamiento. Los demandantes no son padres traumatizados que perdieron contacto con su hija. Son personas que sistemáticamente abandonaron a 3 niños cuando ya no querían la responsabilidad financiera. La madre biológica comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas se veían reales, no de dolor, sino de pánico. Nosotros éramos jóvenes, no sabíamos. Tenían 32 años cuando me abandonaron.
dije mirándola directamente. No eran adolescentes confundidos. Eran adultos que tomaron decisiones calculadas 3 veces. El juez cerró la carpeta y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era compasión? ¿Ira? Quizás ambas. ¿Hay algo más que quiera presentar? Saqué el último documento del sobre. Este era el que más me había costado leer. Esto es una transcripción de una conversación telefónica entre mis padres biológicos, grabada accidentalmente por la secretaria de su abogado hace 2 meses. El abogado de mis padres se puso de pie inmediatamente. Objeción. Esa grabación fue obtenida ilegalmente. Fue grabada en la oficina de su propio abogado, respondió mi abogado. La secretaria dejó el contestador encendido por error. Es completamente legal. El juez hizo un gesto para que continuara. Comencé a leer la transcripción en voz alta. Padre biológico. Si el juez nos cree, podemos sacar al menos 1 millón. Con eso pagamos todo y nos sobra. Madre biológica. Pero si no funciona, ¿qué hacemos? O padre biológico. Entonces presionamos. Le decimos que queremos relación con ella. Ningún juez puede negarnos eso. Madre biológica. No quiero relación con ella. Solo quiero el dinero. Padre biológico. Lo sé, pero tenemos que actuar como si nos importara. Es solo un juego. Las palabras flotaron en el aire de la sala como veneno. Vi cómo mi madre biológica cerraba los ojos con fuerza. Derrotada, mi padre biológico miraba al suelo, con las manos apretadas sobre la mesa. El juez dejó caer el martillo con fuerza. Receso. Quiero ver a ambos abogados en mi oficina. Ahora. Me senté lentamente en mi silla. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Lo había hecho. Había expuesto todo. Mi abogado me tocó el hombro. Eso fue increíble. ¿Por qué no me dijiste que tenías todo esto? Porque necesitaba que su reacción fuera genuina. Si lo sabías, ellos lo habrían notado. Asintió con respeto. Eres más inteligente de lo que pensé. Miré hacia donde estaban sentados mis padres biológicos. Su abogado hablaba con ellos en voz baja, claramente furioso. Mi madre lloraba de verdad ahora, con las manos cubriendo su rostro. Mi padre tenía la mandíbula apretada, derrotado. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción. No era alegría. Era solo. Vacío. Estas personas me abandonaron cuando tenía 7 años, y ahora, 22 años después, solo querían dinero. No me querían a mí. Nunca me quisieron. Los Delgado me quisieron. Desde el primer día que me vieron en esa casa de acogida temporal, asustada y aferrándome a mi conejo de peluche, ellos me eligieron. No porque tuvieran que hacerlo, porque quisieron. El receso duró 40 minutos. Cuando el juez regresó, su expresión era severa. He revisado toda la evidencia presentada por la defensa. También he hablado con ambos abogados. Hizo una pausa larga. Señores Morales, sus acciones documentadas en este informe son profundamente perturbadoras. El patrón de abandonar a 3 niños en circunstancias similares demuestra que este no fue un caso aislado de dificultad. Mi padre biológico intentó hablar, pero el juez levantó la mano. No he terminado. La transcripción presentada por la defensa revela sus verdaderas intenciones en esta demanda. No buscan reconexión emocional. Buscan compensación financiera basada en una falsa narrativa de sufrimiento. El juez me miró. Señorita Delgado, lamento profundamente lo que sufrió siendo niña, y celebro que encontrara una familia que la amara de verdad. Sentí mi garganta apretarse. No iba a llorar. No ahora. Antes de emitir mi decisión final, debo informarles que he ordenado una investigación adicional. He contactado a las autoridades de Texas para localizar a Patricia y Miguel, los otros 2 niños mencionados en el informe. Mi corazón dio un salto. No había pensado en eso. Había otros 2 niños como yo, otros 2 que fueron abandonados. Si estas personas son localizadas y desean testificar, reabriremos este caso para considerar cargos adicionales contra los demandantes. El abogado de mis padres biológicos se veía derrotado. Su señoría, mis clientes quisieran retirar la demanda. Ya es demasiado tarde para eso. El juez cerró su carpeta. Emitiré mi decisión en 2 semanas. Hasta entonces, ordeno que los señores Morales no tengan ningún contacto con la señorita Delgado. Si violan esta orden, enfrentarán cargos de desacato. Se levanta la sesión. El martillo cayó con un golpe final y definitivo. Salí del tribunal sintiendo el peso de años de dolor finalmente comenzando a levantarse. Mi abogado caminaba a mi lado, hablando sobre los próximos pasos, pero yo apenas lo escuchaba. En la escalera del tribunal, una mujer se me acercó. Tenía unos 35 años, cabello castaño corto, y ojos que reconocí inmediatamente aunque nunca la había visto antes. Tenían la misma forma que los míos. ¿Eres la niña del parque Riverside?
preguntó con voz temblorosa. Mi corazón se detuvo. ¿Quién eres? Soy Patricia, la niña del supermercado de San Antonio. Y en ese momento, entendí que esta historia estaba lejos de terminar. Patricia y yo nos sentamos en una cafetería a 2 cuadras del tribunal. Pedí café, pero no lo toqué. Ella tampoco tocó el suyo. ¿Cómo me encontraste? Pregunté. Vi la noticia sobre el juicio. Tu nombre, la edad, el año del abandono. Investigué y supe que eras otra. Patricia tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Contraté a un abogado. Él me consiguió el informe del investigador. ¿Cuánto tiempo estuviste en el sistema? Hasta los 18. Nunca me adoptaron. Pasé por 12 casas diferentes. Sentí algo pesado en mi pecho. Yo tuve suerte. Los Delgado me dieron un hogar real. ¿Por qué viniste? Pregunté. Porque quiero testificar. Quiero que el juez sepa que no fuiste la única. Patricia me miró directamente, y porque pensé que tal vez necesitabas saber que no estás sola en esto. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número desconocido con código de área de Houston. Diga, ¿eres la hija de Roberto y Carmen Morales? La voz era masculina, joven, nerviosa. Ellos no son mis padres. ¿Quién habla? Soy Daniel Morales, tu hermano biológico, el que se quedó. Mi mano apretó el teléfono. ¿Qué quieres? Hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Miré a Patricia. Ella asintió como si entendiera. 5 minutos. Te llamo en 1 hora. Colgué y le expliqué a Patricia quién era. Ella no se sorprendió. Seguro vio lo que pasó en el tribunal. Debe estar asustado. ¿Asustado de qué? De que salga toda la verdad. Los que se quedaron también sufrieron, solo que de otra manera. Pasamos la siguiente hora hablando. Patricia me contó sobre su vida en casas de acogida, sobre cómo nunca sintió que pertenecía a ningún lugar. Yo le conté sobre los Delgado, sobre cómo me amaron sin condiciones. «Tuviste suerte», dijo sin amargura. «Ojalá yo hubiera tenido una familia así». Cuando llamé a Daniel, contestó al primer timbre. «Gracias por devolverme la llamada. Dijiste 5 minutos, el reloj está corriendo». Escuché respirar profundo al otro lado. Nuestros padres, Roberto y Carmen, nunca nos trataron bien. A mí y a mi hermana Lucía. Y crecimos escuchando que éramos una carga, que costábamos demasiado, que hubieran sido más felices sin hijos. Su voz se quebró ligeramente. Cuando tenía 8 años, escuché a mamá decirle a papá que ojalá pudieran deshacerse de nosotros también como hicieron con los otros. Me quedé callada. No sabía qué decir. Lucía tiene problemas. Ansiedad severa, depresión. Ha estado en terapia desde los 15. Yo también. Hizo una pausa. Cuando nos enteramos de tu juicio, Lucía quiso llamarte. Quiere testificar. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Cansados de protegerlos. Cansados de fingir que fueron buenos padres. Daniel respiró tembloroso. Nos usaron toda la vida. Nos dijeron que teníamos que ser perfectos para compensar a los que se fueron. Nunca fue suficiente. ¿Dónde están ahora tus padres? En un hotel barato. Les presté dinero para el juicio. Dijeron que lo recuperarían cuando ganaran. Se rió sin humor. Pero no van a ganar, ¿verdad? No. Bien. Le di la información de mi abogado y colgué. Patricia me miraba con una expresión que entendía perfectamente. Los que se quedaron también fueron víctimas, dijo. Esa noche mi abogado me llamó. El juez aceleró el proceso. Quiere hacer una audiencia especial en 3 días. Patricia, Daniel y Lucía van a testificar. ¿Tan rápido? El juez está furioso. Cuando le envié la información sobre Patricia y los otros hermanos, ordenó una investigación inmediata. Encontraron más cosas. ¿Qué cosas? Tus padres biológicos intentaron cobrar el seguro de vida de Patricia en 1989. Reportaron que había muerto. Sentí náuseas. ¿Qué? La compañía de seguros investigó y descubrió que estaba viva en el sistema de acogida. Los denunciaron por fraude, pero nunca se presentaron cargos porque no pudieron probar intención. Mi abogado hizo una pausa. También hay registros de que intentaron vender a Miguel a una pareja sin pasar por canales legales. La transacción nunca se completó. Me senté en el sofá de mi sala. Mi departamento estaba en silencio. ¿Cuánto peor puede ponerse esto? No lo sé, pero el juez quiere que todo salga a la luz. 2 días después conocí a Daniel y Lucía en persona. Daniel tenía 26 años, delgado, con ojeras profundas. Lucía tenía 24, con el cabello largo y las uñas mordidas hasta sangrar. Nunca pensé que conocería a los otros, dijo Lucía con voz suave. Yo tampoco, respondió Patricia. Nos sentamos los 4 en la oficina de mi abogado. Había algo extraño en estar rodeada de personas que compartían mi sangre pero que eran completamente desconocidos. ¿Alguna vez hablaron de nosotros?, preguntó Patricia a Daniel. Nunca por nombre, solo como los errores que corregimos. Daniel apretó los puños. Mamá decía que tuvo que hacer sacrificios difíciles. Papá decía que no todos los hijos merecían ser criados. Lucía comenzó a llorar silenciosamente. Patricia le pasó un pañuelo. Mi abogado abrió su portafolio. El juez quiere que cada uno de ustedes testifique. Será difícil.
El abogado de los Morales intentará desacreditarlos. Que lo intente, dije. Tenemos la verdad. Eso es suficiente. La noche antes de la audiencia, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Por favor, no hagas esto. Somos tu familia, tu sangre. Mamá. Bloqueé el número sin responder. Patricia me llamó 10 minutos después. ¿También te escribió? Sí, la bloqueé. Yo también. Al día siguiente, cuando entré al tribunal, vi a mis padres biológicos sentados en su mesa. Se veían pequeños, derrotados, asustados, y por primera vez en mi vida no sentí absolutamente nada por ellos. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Señores y señoras, esta audiencia determinará no solo el resultado de esta demanda, sino también si se presentarán cargos criminales adicionales. El juez nos miró a los 4. Llamaré a los testigos uno por uno. Comenzaremos con Patricia Morales. Patricia se levantó con la espalda recta, y la verdad completa finalmente comenzó a salir a la luz. Patricia caminó hasta el estrado con pasos firmes, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. El juez la miró con atención. Señorita Morales, cuéntenos qué recuerda del día que fue abandonada. Tenía 5 años. Mamá me dijo que íbamos al supermercado a comprar helado. Patricia miraba directamente al frente sin ver a nuestros padres biológicos. Me dejó en la sección de juguetes. Dijo que volvería en 5 minutos. Esperé 3 horas antes de que un empleado me encontrara llorando. ¿Qué pasó después? La policía intentó contactarlos. Nadie respondió. El teléfono que dieron estaba desconectado. La dirección era falsa. Patricia respiró profundo. Entré al sistema de acogida. Pasé 13 años esperando que volvieran. El abogado de mis padres se levantó. ¿Alguna vez consideró que pudo haber sido un malentendido? ¿Que tal vez sus padres la buscaron pero no pudieron encontrarla? Patricia lo miró directamente. El supermercado tenía cámaras. La policía revisó las grabaciones. Ellos se fueron sin mirar atrás. Papá incluso sonrió cuando entraron al coche. Mi madre biológica comenzó a llorar. El juez la ignoró completamente. ¿Cómo afectó esto su vida?, preguntó el juez. Nunca tuve una familia real, 12 casas diferentes. Algunos me trataban bien, otros solo querían el cheque del gobierno. Patricia se secó una lágrima. Cuando cumplí 18, me echaron del sistema. Sin familia, sin apoyo. Nada. Gracias, señorita Morales. Puede sentarse. Patricia volvió a su asiento. Lucía fue llamada siguiente. Mi hermana biológica temblaba visiblemente. Tenía las manos apretadas y evitaba mirar a nuestros padres. Señorita Lucía Morales, entiendo que usted fue criada por los demandantes. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Cuéntenos sobre su infancia. Lucía respiró temblorosa. Siempre supimos que había otros. Mamá y papá hablaban de ellos cuando pensaban que no escuchábamos. Los llamaban los errores corregidos. Mi madre biológica gritó desde su asiento. Eso es mentira. El juez golpeó el martillo. Señora Morales, un arrebato más y la sacaré de esta sala. Continúe, señorita. Nos decían constantemente que teníamos suerte de estar con ellos, que fácilmente podrían habernos dejado también. Lucía comenzó a llorar. Papá decía que si no éramos perfectos, nos cambiaría por niños mejores. ¿Con qué frecuencia decía estas cosas? Cada vez que hacíamos algo malo, si sacaba una mala calificación, si Daniel rompía algo, si gastábamos demasiado dinero en comida. Lucía se limpió la cara. Crecimos con miedo constante de ser abandonados. El abogado de mis padres se levantó. ¿No es verdad que sus padres les dieron techo, comida y educación? Sí. ¿Y no es verdad que ustedes nunca carecieron de nada material? Las cosas materiales no son amor, respondió Lucía con voz firme. Ellos nos alimentaron, pero nunca nos quisieron. Nos dieron un techo, pero nunca nos hicieron sentir seguros. El juez asintió. Suficiente. Siguiente testigo. Daniel subió al estrado. Se veía más calmado que Lucía, pero igual de determinado. Señor Morales, ¿qué edad tenía cuando descubrió que había otros hermanos? 8 años. Escuché a mis padres discutiendo sobre dinero. Papá dijo que habían cometido un error al quedarse con 2 hijos, que debieron haber dejado solo uno. Mi padre biológico negaba con la cabeza repetidamente. ¿Cómo reaccionó a esa información? Tenía terror. Pensé que si no era perfecto me dejarían en algún lugar. Daniel miró a nuestros padres por primera vez. Pasé mi infancia tratando de ser invisible, de no causar problemas, de no costar demasiado. ¿Sus padres alguna vez mostraron afecto hacia ustedes? No de la manera normal. No había abrazos, no había te quiero. Solo había no nos hagas quedar mal y no gastes nuestro dinero. El abogado de mis padres intentó otra vez. ¿Pero les pagaron universidad? Pagaron la más barata que encontraron. Y nos lo recordaban cada día. Cada comida, cada libro, cada dólar gastado, era una deuda que nunca podríamos pagar. El juez tomaba notas constantemente.
Finalmente me llamaron a mí. Subí al estrado sintiendo todas las miradas sobre mí. Señorita Delgado, usted ya testificó previamente. ¿Tiene algo adicional que agregar? Saqué un sobre de mi bolso. Sí, su señoría. Esto llegó a mi casa hace 2 semanas. Le entregué el sobre al juez. Dentro había correos impresos y contratos. ¿Qué es esto?, preguntó el juez mientras revisaba los documentos. Son correos entre mis padres biológicos y 3 tabloides diferentes. Intentaron vender mi historia antes de presentar la demanda. El silencio en la sala era absoluto. Ofrecieron detalles íntimos sobre mi abandono, fotos falsas de reuniones emocionales y entrevistas exclusivas por $50,000. Miré a mis padres. Ningún tabloide aceptó porque no podían verificar los hechos. El juez leía los correos con expresión cada vez más severa. También hay mensajes donde discuten cómo hacer que el abandono parezca un accidente trágico en lugar de una decisión deliberada. Respiré profundo. Y hay un borrador del libro, Recuperando a mi hija perdida, una historia de amor maternal. Mi madre biológica sollozaba ahora sin control. Mi padre tenía la cabeza baja. El abogado de mis padres se levantó lentamente. Su señoría, mis clientes quisieran hacer una declaración. Es demasiado tarde para declaraciones, dijo el juez con voz fría. He escuchado suficiente. Cerró la carpeta con fuerza. La demanda de los señores Roberto y Carmen Morales es denegada en su totalidad. No recibirán ni un centavo. Hizo una pausa. Además, ordeno que paguen todas las costas judiciales, incluyendo los honorarios del abogado de la defensa y las investigaciones realizadas. Mi padre se puso de pie. No tenemos ese dinero. Entonces sugiero que consigan trabajo. Tienen 90 días para pagar o enfrentarán embargo de bienes. El juez me miró. Señorita Delgado, ¿desea presentar cargos criminales por acoso e intento de extorsión? Lo pensé por un momento largo. Miré a Patricia, a Daniel, a Lucía. Todos me observaban esperando mi respuesta. No, su señoría. Solo quiero que se mantengan alejados de todos nosotros. Permanentemente. El juez asintió. Emitiré una orden de restricción válida por 10 años. Los señores Morales no podrán contactar a ninguno de sus hijos biológicos bajo pena de arresto inmediato. El martillo cayó. Caso cerrado. 3 semanas después del juicio, estaba revisando el inventario en el restaurante principal cuando la hostess me llamó con expresión incómoda. Hay 2 personas que insisten en verte. Dicen que es urgente. ¿Quiénes son? Ella bajó la voz. Dicen que son tus padres. Sentí mi estómago contraerse. Diles que se vayan. Hay una orden de restricción. Ya se lo dije. Dicen que solo necesitan 5 minutos. Que es una emergencia. Respiré profundo. Podía llamar a la policía. Debía llamar a la policía. Pero parte de mí quería verlos una última vez. Quería que supieran exactamente dónde estaban parados. Hazlos pasar a la oficina privada. Y quédate cerca. Si levanto la voz, llamas a seguridad. Subí a la oficina que había sido de Carlos Delgado. Todavía tenía su escritorio, sus fotos, su esencia. Me senté en su silla y esperé. Mis padres biológicos entraron 5 minutos después. Se veían diferentes. Más viejos, más pequeños. Mi padre llevaba la misma ropa del juicio. Mi madre tenía el cabello sin peinar. Gracias por recibirnos, comenzó mi padre. Tienen 3 minutos. Están violando la orden de restricción. Por favor, necesitamos ayuda. Mi madre dio un paso adelante. No tenemos dónde vivir. El dinero de las costas judiciales nos dejó sin nada. Eso no es mi problema. Eres nuestra hija. La voz de mi padre sonaba desesperada. Tienes millones. Solo necesitamos un poco, para empezar de nuevo. Me recosté en la silla y los miré en silencio por un momento largo. ¿De verdad creen que van a conseguir algo de mí? Somos familia, insistió mi madre. Familia. Repetí la palabra lentamente. Patricia pasó 13 años en casas de acogida porque su familia la abandonó en un supermercado. Daniel y Lucía crecieron con terror constante de ser dejados atrás porque su familia los usó como amenaza. Yo esperé junto a un árbol hasta que oscureció porque mi familia me dijo que era un juego. Mi padre bajó la mirada. Ustedes no son mi familia. Son 2 personas que compartieron su ADN conmigo y luego decidieron que yo no valía la molestia. Éramos jóvenes. Cometimos errores, dijo mi madre. Tenían 32 años y lo hicieron 3 veces. Eso no son errores. Son decisiones. Mi madre comenzó a llorar. Esta vez no me afectó en absoluto. Por favor, rogó mi padre. Solo un préstamo pequeño. Lo pagaremos. ¿Con qué dinero van a pagarlo si no tienen trabajo ni casa? Lo dije como declaración, no como pregunta. Silencio. Tienen 2 opciones. Continué. Se van ahora mismo y nunca vuelven a acercarse a mí, a Patricia, a Daniel o a Lucía. O llamo a la policía por violar la orden de restricción. Y pasan la noche en una celda. No puedes ser tan cruel, susurró mi madre. ¿Cruel? Déjenme contarles lo que es cruel.
Cruel es dejar a una niña de 7 años contando hasta 100 mientras huyes. Cruel es intentar cobrar el seguro de vida de tu hija reportándola muerta. Cruel es intentar vender a tu propio hijo. Cruel es criar a 2 niños haciéndoles creer que no valen nada. Me puse de pie. Ustedes redefinieron la palabra crueldad. Yo solo estoy estableciendo límites. Mi padre apretó los puños. Todo este dinero te cambió. Te volviste fría. No. Los Delgado me enseñaron a valorarme. Me enseñaron que no tengo que aceptar abuso solo porque alguien comparte mi sangre. Caminé hacia la puerta. Ahora váyanse. Su tiempo terminó. Espera. Mi madre sacó un sobre arrugado de su bolso. Al menos lee esto. Es una carta. Explica todo. No me interesa. Por favor. Es importante. Tomé la carta solo para que se fueran más rápido. La puse sobre el escritorio sin abrirla. Ahora sí. Fuera. Salieron lentamente. Mi padre volteó en la puerta. Algún día vas a arrepentirte de esto. Lo dudo. Cuando se fueron, tiré la carta sin abrirla directamente a la basura. Esa noche, Patricia me llamó. También vinieron a verme. ¿Qué les dijiste? Que tengo un buen trabajo, un buen apartamento, una buena vida, y que lo conseguí yo sola, sin su ayuda. Patricia hizo una pausa. También me ofrecieron dinero si testificaba a su favor en una apelación. ¿Van a apelar? No tienen dinero para apelar, solo están desesperados. 2 días después, Daniel me envió un mensaje. Mamá y papá nos pidieron que intercediéramos. Les dije que no. Lucía también. Ya no somos sus herramientas. Una semana más tarde, mi abogado me llamó con noticias. Tus padres biológicos intentaron vender una entrevista a un programa de televisión. El programa me contactó para verificar los hechos. Y les envié la transcripción del juicio y las órdenes del juez. Cancelaron la entrevista. Bien. Hay algo más. Tu padre intentó conseguir empleo en 2 de tus restaurantes usando un nombre falso. Sentí una ola de ira fría. ¿Qué hiciste? El gerente lo reconoció y lo echó, pero pensé que debías saberlo. Esa tarde reuní a Patricia, Daniel y Lucía en mi departamento. Necesitamos hablar sobre ellos, comencé. Están desesperados, dijo Lucía. Me llamaron anoche, llorando, suplicando. A mí también, agregó Daniel. Patricia asintió. Y a mí. Propongo algo, dije. Voy a pagarles terapia psicológica a Daniel y Lucía. Ustedes necesitan procesar lo que vivieron. No necesitamos caridad, protestó Daniel. No es caridad, es justicia. Ellos les robaron una infancia normal. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarlos a sanar. Los miré a los 3. Pero para ellos, nada. Ni un centavo, ni una segunda oportunidad. ¿Y si vuelven a buscarlos? Preguntó Patricia. Entonces documentamos cada intento y renovamos la orden de restricción. Eventualmente se cansarán. Lucía respiró profundo. ¿De verdad pagarías nuestra terapia? Ya hablé con una clínica. Tienen espacios para ustedes 2 la próxima semana. Daniel me miró con algo que parecía gratitud mezclada con confusión. ¿Por qué haces esto por nosotros? Porque nosotros no somos como ellos. No abandonamos a la gente que importa. Esa noche, sola en mi departamento, pensé en la carta que había tirado. Por un momento consideré sacarla de la basura, pero no lo hice. Algunas puertas necesitan cerrarse con llave, y esta ya estaba cerrada. 6 meses después del juicio, abrí el 8º restaurante de la cadena Delgado. Patricia asistió a la inauguración. Daniel y Lucía también. Esto es increíble, dijo Lucía mirando el lugar. Los Delgado estarían orgullosos. Lo están, respondí. Desde donde sea que estén. El restaurante nuevo tenía algo especial. Una sección completa dedicada a entrenamiento culinario. Había contratado a 3 chefs para enseñar a jóvenes sin recursos. ¿Cuántos estudiantes aceptarás? Preguntó Patricia. 20 por semestre. Les pagaremos un salario mientras aprenden, y al terminar tendrán trabajo garantizado en cualquiera de mis restaurantes. Daniel recorría la cocina con interés. Había comenzado terapia 3 meses atrás. Se veía diferente. Menos tenso. ¿Puedo aplicar? Preguntó medio en broma. Tienes trabajo en tu empresa de tecnología, pero siempre quise cocinar. Nunca pude porque papá decía que era pérdida de dinero. Lo miré por un momento. Entonces aplica. Si pasas el proceso de selección, tienes un lugar. 2 semanas después, Daniel renunció a su trabajo y entró al programa. Lucía lo siguió un mes más tarde. ¿No les parece extraño?, preguntó Patricia durante una cena. Somos hermanos, pero nos conocimos hace menos de 1 año. Somos extraños con la misma sangre, dijo Daniel. Pero estamos construyendo algo real ahora. Lucía asintió. Es raro, pero se siente bien. Mejor que fingir ser familia con gente que nunca nos quiso. Un día, mi abogado me llamó con un tono preocupado. Tus padres biológicos presentaron una nueva demanda. ¿Qué? ¿Cómo? No tienen dinero. Consiguieron un abogado que trabaja por contingencia. Están demandando por difamación y daño emocional.
Dicen que arruinaste su reputación con mentiras. Sentí ira fría recorrerme. Todo lo que dije en el tribunal está documentado. Lo sé. Esta demanda no tiene fundamento, pero tenemos que responder. Entonces respondemos. Y esta vez quiero contrademandar. El proceso tomó 4 meses. Durante ese tiempo, mis padres biológicos intensificaron sus intentos de contacto. Aparecían en eventos de los restaurantes. Enviaban cartas a través de terceros. Incluso contactaron a algunos de mis empleados ofreciéndoles dinero por información. Un día, uno de los meseros me mostró un mensaje. Esta mujer me ofreció $1,000 por tu horario. Dijo que era tu madre y que quería sorprenderla. ¿Qué le dijiste? Que si volvía a acercarse llamaría a la policía. Le di un aumento ese mismo día. Patricia comenzó a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos de la cadena. Tenía experiencia en administración y necesitaba estabilidad. Nunca pensé que tendría una familia de verdad, me dijo una tarde mientras revisábamos archivos. ¿Nos consideras familia? Más que a ellos. Ustedes eligieron estar aquí. Ellos solo comparten ADN. Daniel y Lucía completaron el programa de entrenamiento. Los contraté como sus chefs en el restaurante principal. Trabajaban duro, llegaban temprano, se quedaban tarde. ¿Por qué hacen tanto?, les pregunté un día. Porque por primera vez en la vida, alguien invirtió en nosotros sin esperar algo a cambio, respondió Daniel. Lucía agregó, y porque queremos demostrar que no somos como ellos, que podemos ser diferentes. El día del nuevo juicio llegó. Esta vez el juez era diferente, pero las evidencias eran las mismas. El abogado de mis padres intentó argumentar que habían sido injustamente retratados, que merecían una oportunidad de limpiar su nombre. Mi abogado presentó las transcripciones del juicio anterior. Los intentos de contacto violando la orden de restricción. Los mensajes a mis empleados. Los intentos de vender la historia. Su señoría, dijo mi abogado. Los demandantes no buscan justicia. Buscan otra oportunidad de obtener dinero. Es acoso sistemático. El juez revisó todo en silencio. Demanda denegada. Además, ordenó que los demandantes paguen las costas de esta demanda frívola y extiendo la orden de restricción por 15 años adicionales. Miró a mis padres biológicos directamente. Si vuelven a presentar cualquier tipo de demanda relacionada con su hija o sus otros hijos biológicos, enfrentarán cargos por acoso judicial. ¿Queda claro? Pero, comenzó mi padre. ¿Queda claro?, repitió el juez con voz dura. Sí. Entonces, esta corte no tiene nada más que decir. Caso cerrado permanentemente. Salí del tribunal sabiendo que era la última vez. Ya no había más apelaciones posibles. Ya no había más intentos legales. Se había terminado. Patricia me abrazó fuera del tribunal. ¿Se acabó? ¿De verdad se acabó? Sí. Esa noche los 4 cenamos en el restaurante principal. Daniel cocinó. Lucía preparó los postres. Patricia sirvió el vino. Propongo un brindis, dijo Patricia levantando su copa. Por las familias que elegimos. Por los Delgado, agregó Daniel. Por el futuro, dijo Lucía. Levanté mi copa. Por nosotros. Por construir algo real sobre los escombros de lo que nos hicieron. Brindamos. Al día siguiente registré oficialmente la Fundación Carlos y Rosa Delgado. Su misión, ayudar a niños en acogida con becas educativas, programas de entrenamiento laboral y apoyo emocional. Patricia sería la directora. Daniel y Lucía serían mentores. Yo supervisaría todo. El primer evento de recaudación de fondos se llenó completamente. Conseguimos $200,000 en donaciones la primera noche. Los Delgado estarían tan orgullosos, dijo Patricia viendo la multitud. No solo de esto, respondí, de que hayamos convertido nuestro dolor en algo que ayude a otros. Un mes después, recibí una carta certificada. Era de un abogado diferente. La abrí esperando otro intento de demanda, pero no era eso. Sus clientes Roberto y Carmen Morales desean informarle que se mudan fuera del estado. No volverán a contactarla a usted ni a sus hermanos. Solicitan que esta comunicación sea considerada como cierre definitivo. No había disculpa, no había reconocimiento de culpa. Solo una notificación fría de que se iban. Se lo mostré a Patricia. ¿Cómo te sientes? Nada, no siento nada por ellos. Eso es bueno, ¿verdad? Sí, significa que superé esto. Guardé la carta en un archivo y nunca volví a pensar en ella. Tenía restaurantes que administrar, una fundación que dirigir, hermanos que apoyar, y una vida que vivir sin el peso de gente que nunca me quiso. 3 años después del último juicio, estaba sentada en la oficina que había sido de Carlos Delgado revisando los estados financieros. La cadena ahora tenía 12 restaurantes. La fundación había ayudado a 150 jóvenes. Patricia tocó la puerta y entró con una carpeta. Los números del último trimestre. La fundación recaudó $300,000. ¿Cómo van los nuevos becarios? 22 terminaron el programa este mes. 18 ya tienen trabajo. Los otros 4 están en entrevistas.
Me recosté en la silla. ¿Té? Los Delgado construyeron esto con 3 restaurantes pequeños. Ahora somos 12 y una fundación. Ellos plantaron la semilla. Tú la hiciste crecer. Daniel entró después. Ahora era chef ejecutivo del restaurante principal. Había ganado 2 premios culinarios el año anterior. Necesito tu aprobación para el menú nuevo. Quiero incluir platillos que hacía la señora Rosa. Le mostré la carpeta de recetas que había guardado. Están todas aquí. Usa las que quieras. Lucía llegó 15 minutos tarde con manchas de harina en el delantal. Dirigía el programa de pastelería. Perdón, uno de los estudiantes tuvo crisis de ansiedad. Me quedé con él hasta que se calmó. ¿Está bien? Sí. Le recordó algo de su familia anterior. Lucía se sentó. Le dije que entiendo, que yo también viví eso. Patricia sirvió café para todos. Nos habíamos convertido en algo extraño, pero real. No éramos familia tradicional. Éramos algo mejor. Personas que eligieron estar juntas. ¿Alguien sabe algo de ellos? Preguntó Daniel. No había necesidad de aclarar quiénes eran ellos. Todos sabíamos. Nada en 2 años, respondí. La última vez que alguien los vio fue en Arizona. Bien, dijo Lucía. Mientras más lejos, mejor. Esa tarde, un hombre mayor entró al restaurante pidiendo hablar conmigo. Tenía unos 60 años, bien vestido, con expresión amable. Señorita Delgado, sí, soy el doctor Ramírez. Trabajé en servicios sociales en los 90. Estuve involucrado en su caso de adopción. Me tensé inmediatamente. ¿Qué quiere? Solo decirle algo que nunca pude decir en ese momento. Se sentó cuando le indiqué. Carlos y Rosa Delgado fueron las mejores personas que conocí en mis 30 años de trabajo. Pelearon por usted cuando nadie más lo hizo. Lo sé. Había otras familias interesadas, pero los Delgado insistieron. Dijeron que usted necesitaba una familia que entendiera el abandono, que pudiera sanarla. Se limpió los ojos. Rosa me dijo una vez, esta niña merece ser amada sin condiciones. Nosotros podemos hacer eso. Sentí mi garganta apretarse. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque leí sobre su fundación, sobre todo lo que ha logrado, y quería que supiera que los Delgado siempre supieron que usted era especial. Se levantó para irse. Ellos plantaron amor en tierra dañada, y mire lo que creció. Después de que se fue, me quedé sentada en silencio por un largo rato. Esa noche, Patricia me llamó. ¿Viste las noticias? No. ¿Qué pasó? Encontraron a Miguel, el niño que abandonaron en Dallas. Mi corazón se aceleró. ¿Está vivo? Sí, tiene 30 años. Es trabajador social. Ayuda a niños en situaciones difíciles. ¿Quiere contactarnos? Eso dice. Le di mi número al periodista que lo encontró. Miguel llamó 2 días después. Su voz era calmada, madura. Escuché sobre ustedes, sobre el juicio, sobre la fundación. Lamento que te hayan hecho lo mismo. Yo también, pero estoy bien ahora. Tengo buena vida. Familia propia. ¿Quieres conocernos? Sí, pero no por ellos. Por nosotros, porque somos los sobrevivientes. Un mes después, los 5 nos reunimos. Patricia, Daniel, Lucía, Miguel y yo. 5 personas unidas por el mismo abandono, pero separadas por diferentes caminos. Propongo algo, dijo Miguel. Todos sufrimos por lo que nos hicieron, pero todos sobrevivimos. Todos construimos vidas reales. ¿Qué propones? Preguntó Daniel. Que dejemos de llamarlos nuestros padres. No lo fueron. Son Roberto y Carmen. 2 extraños que tomaron malas decisiones. Patricia asintió. Tienen razón. Darles el título de padres es más de lo que merecen. Por los verdaderos padres, dije levantando mi copa. Los que eligieron amarnos, los que se quedaron. Todos brindaron. 6 meses después, abrí el 13º restaurante. Este era diferente. Se llamaba Rosa's Kitchen, y todo el dinero de las ganancias iba directamente a la fundación. El día de la inauguración, había una foto enorme de Carlos y Rosa en la entrada. Debajo decía, en memoria de quienes nos enseñaron que familia es quien elige quedarse. Patricia, Daniel, Lucía y Miguel estaban allí. También 50 jóvenes que habían pasado por nuestros programas. Algunos eran chefs ahora, otros gerentes, otros seguían estudiando. Uno de ellos, un chico de 19 años llamado Mateo, se me acercó. Gracias por esto, por darnos oportunidad. ¿Cómo va la escuela? Termino en 6 meses. Después quiero trabajar aquí, enseñar a otros como me enseñaron a mí. Tendrás el trabajo cuando estés listo. Esa noche, sola en mi departamento, abrí el último archivador que quedaba de los Delgado. Dentro había una carta con mi nombre. Estaba fechada 2 semanas antes del accidente. Querida hija, si estás leyendo esto, significa que ya no estamos. No tengas miedo. Todo está preparado. Los restaurantes son tuyos. Pero más importante, el amor que te dimos también es tuyo. Nunca dudes que fuiste la mejor decisión de nuestras vidas.
No tuvimos hijos biológicos, pero tuvimos algo mejor. Te tuvimos a ti. Construye, crece, sé feliz. Eso es todo lo que queremos. Te amamos siempre, Carlos y Rosa. Lloré por primera vez en años. Pero no era tristeza, era gratitud. Al día siguiente, actualicé mi testamento. Todo iría a la fundación y a mis hermanos. Patricia, Daniel, Lucía y Miguel. La familia que construí sobre las cenizas del abandono. Pasaron 2 años más. Un día, recibí una llamada de un hospital en Arizona. ¿Es usted hija de Roberto Morales? No, soy alguien que comparte su ADN, nada más. Él está enfermo, terminal. Pregunta por sus hijos. Tiene 2 hijos que crió. Búsquelos a ellos. También los buscamos, ninguno quiere venir. Colgué sin responder. Una semana después, recibí otra llamada. Roberto había muerto. Carmen vivía en un asilo. Ninguno de sus hijos había ido al funeral. No sentí nada, ni tristeza, ni satisfacción, solo indiferencia completa. Esa tarde reuní a Patricia, Daniel, Lucía y Miguel. Murió. Lo sé, dijo Daniel. Me llamaron también. ¿Alguien siente algo? Preguntó Patricia. Silencio. Bien, dijo Miguel finalmente. Significa que sanamos de verdad. Y tenía razón. Habíamos convertido nuestro dolor en propósito, nuestro abandono en acción, nuestro pasado roto en un futuro sólido. Los Delgado me enseñaron que el verdadero legado no es dinero, es amor, es elección, es quedarse cuando otros se van. Y ese legado continuaría por generaciones.